Hola. Ayer vi la película de RECE en el cine y es simplemente espectacular. Como bien sabéis, yo hice reviews y análisis de la primera temporada de Chainsaw Man, entonces no podía quedarme sin comentar esta película. La putada es que no tengo evidentemente el metraje de la misma, entonces voy a comentarla de una manera ligeramente distinta a como lo hacía con los episodios. Voy a haceros un pequeñísimo resumen así muy rápido y como compacto de todo lo que pasa en la película y vamos a pasar a hablar de puntos clave de la misma que considero que son muy importantes y el motivo por el que RECE ha revivido la industria de Chainsaw Man. La película continúa los acontecimientos de la temporada 1 y se centra básicamente en el mini arco del personaje del demonio Bomba, de RECE. La película comienza poniéndonos una excusa para que Power no esté con el grupo, Denji tiene una cita con Makima y tras esto conoce a una chica, a RECE. Comienza a interactuar con ella, comienza a quedar con ella en su cafetería y empiezan a entablar una relación muy íntima y en un momento peak, en un momento álgido de la misma, todo esto explota, se convierte en una cosa extremadamente caótica y empieza una batalla entre Chainsaw Man y el demonio Bomba, y este conflicto, esta pelea, se define por Denji, digamos, dejando escapar a RECE, proponiéndole fugarse juntos, y cuando parece que todo esto se va a dar y que RECE realmente sentía algo por Denji, esto es arrebatado por Makima, quien termina matando a RECE. Así a grandes rasgos, esto es lo que ocurre en la película. Es una cosa demencial, de verdad, ver esto en el cine es demencial por el nivel de animación, el cuidado, el trazo, la fluidez, el estilo, la dirección, la banda sonora. Todo es simplemente espectacular. Desde los momentos Sakuga de las peleitas, pum pum pum, donde va a toda velocidad con Denji encima de Bim, el demonio, el poseído por el demonio tiburón, que es una referencia total a Sharknado, porque también tenemos por ahí al demonio tifón haciendo tornados y tornados, RECE saltando de un lado para otro con explosiones y bombas espectaculares, Denji cortando, moviendo sus brazos y sus motosierras por doquier. Es simplemente un show audiovisual increíble. Pero también tiene esos momentos preciosos de pausa, de slice of life, sobre todo en esa primera parte de la película con Denji y Makima viendo películas y todas las citas de Denji y RECE. Creo que es un tema importante a tratar, el cambio de estilo en la animación. Como bien sabéis, y si no os lo digo ya, yo soy un fiel defensor del estilo que tuvo la primera temporada de Chainsaw Man. Considero que le sentaba extremadamente bien, que ese estilo más cinematográfico, más realista, le sentaba como un guante a la franquicia, de verdad, viendo que también Fujimoto es un declaradísimo cinéfilo y la cantidad de referencias al mundo cinematográfico y a las películas, a los clásicos que existen, que hacía la primera temporada, y no solo eso, sino que también el nivel de óptica, el nivel de perspectivas, el nivel de composición de planos, el nivel de arte, de juegos de luces y sombras, parecía más una película live action o una serie de HBO que un anime convencional que tú verías en Crunchyroll. Hubo mucha gente que se quejó de este estilo, cosa que también entiendo, no comparto, pero la entiendo. Y esta otra gente buscaba una cosa más superficial y más saturada, con unos colores mucho más vivos, unos diseños de personaje más estilizados pero más básicos, y parece que MAPPA ha escuchado a esa parte de la audiencia y esta película afronta un poquito más ese estilo que el previo, puesto que también han cambiado de director. Es decir, el director de la película no es el director de la temporada 1 de Chainsaw Man y no tiene pinta que este director vaya a volver, pues dejó MAPPA, acabaron en malos términos y hasta donde tengo entendido ha fundado su propio estudio de animación y ojalá le vaya genial, la verdad. Pero tampoco voy a decir que la película se ve mal, porque evidentemente ya he dicho que se ve bien. Este estilo también le sienta muy bien a Chainsaw Man. Este estilo más frenético en el movimiento, los diseños pierden un poco de detalle, pero con esto te da para jugar bastante más a nivel animación y a nivel fluidez, aunque en la primera temporada también había mucho de esto. Tiene como esa cosa más gamberra que a veces se podía echar en falta en el estilo visual en la primera temporada. Así que, como considero que no todo en esta vida es blanco y negro, voy a decir que me gustan ambos estilos porque es la verdad. El estilo de la temporada 1 funciona muy bien en la temporada 1 y el estilo de la película funciona muy bien en la película. Creo que lo óptimo para esta segunda temporada, de la cual hablaremos más adelante, sería combinar un poco este toque más cinematográfico y volver a esos diseños más estilizados y más detallados sin perder como esta cosa de el gamberrismo y la saturación en cuanto al tono y la exageración. Pero claro, es muy fácil decirlo y muy complicado hacerlo. Lo más probable es que continúen con la apuesta de la película y igualmente va a ser una adaptación increíble y ahí voy a estar yo para disfrutar de esta historia que tanto me gusta. Pues como sabéis, yo empecé las reviews de Chainsaw Man sin haber leído el manga, pero una vez terminé la primera temporada me puse al día con el manga y a día de hoy estoy al día con la parte 2, esto es tema para otro vídeo, entonces yo ya sabía lo que me iba a encontrar al ver la película. Pero lo que no me esperaba es que viendo la poca receptividad que tuvo la primera temporada, sobre todo en Japón, porque a nivel internacional fue un fenómeno
espectacular es que el nivel de producción haya sido el que ha sido. Y ya no hablo solo de la animación y de los sakugas y del bla bla bla. Hablo del punto de vista. Hablo de la dirección de este director que ha sido espectacular. Hablo de los colores, hablo de la fotografía, hablo del diseño sonoro, no solo de la banda sonora, porque sí, a todo el mundo nos ha gustado la banda sonora de la escena de la piscina o ese momento en el que el tema del ending tercero de la serie original de Chainsaw Man de la temporada 1 de Maximum de Hormone se ve completado cuando Denji se transforma otra vez en el Chainsaw Man en el coche después de despertarse, de estar desmayado, y como en un momento en el que la canción para, es Reze quien dice boom en una explosión y se compagina con todo. Hablo de los efectos de sonido. Hablo también de esos bajos que retumban la sala de cine cuando Reze le arranca la lengua a Denji. Hablo de esos pianitos muy leves de fondo con esas pequeñas distorsiones en armonías disonantes que hay en escenas donde se ven las arañas de fondo en el momento de la piscina. Hablo de las locuras que hace Kensuke Ushio también en la banda sonora en los momentos de acción. El diseño sonoro, el cómo se mueve el sonido por el espacio, el cómo van alternando las dimensiones de las voces, los instrumentos, la banda sonora y los efectos de las explosiones, los golpes, los gritos, las motosierras, cómo todo está mezclado y compasado para ser una orquesta de pura armonía auditiva dentro de la disonancia que generan algunos armónicos que están hechos evidentemente a propósito por esta apuesta bizarra que tiene Chainsaw Man. Es simplemente espectacular. Y como evidentemente yo me pasaría horas y horas y horas y horas hablando de lo que ha sido la película, de lo que ha significado para mí volver a revivir este arco que es uno de mis favoritos de Chainsaw Man, donde considero que de aquí es solo cuesta arriba y va para arriba y va para arriba y no para, no suelta el freno, solo pisa el acelerador y no decae la serie en ningún momento, incluida la parte 2. Sí que quiero hablar de escenitas clave que me han parecido encantadoras, espectaculares, que me han encandilado cuando las he visto, cuando se han readaptado, y sí que quiero comentar estas escenitas clave así que aún las tengo frescas de ver la película ayer. La primera que quiero comentar es la intro, el cómo empieza la película en 4/3 en ese estilo blanco y negro que parece sacado del mismísimo manga, que me recordó un poco al capítulo 1 de la serie de Uzumaki, que solo recordaremos ese capítulo 1, ¿vale? De esa serie de Uzumaki, no vamos a recordar más, pero ese capítulo 1 tan bien adaptado, pues este estilo de Denji andando en sus sueños, volviendo a esta cosa de la puerta, que ya recogeremos más adelante en la temporada 2, ha sido espectacular. Después, evidentemente, quiero hablar de la escena del cine, de la escena de Makima y Denji yendo de cita a ver películas. Es una escena que, al ser tan al inicio de la película, aún te pilla un poco en frío y no pega tan duro como considero que pegó en el manga. Ahora bien, me emocionó igualmente y alguna lagrimita casi que se me saltó en ese momento en el que están viendo películas, no conectan con ninguna, y esto es lo que hace que Denji y Makima conecten entre ellos, viendo que los dos están como aislados en esa incomprensión, y en esa última película, en una escena que tampoco tenemos contexto nosotros, que se asume que es un hijo que vuelve de la guerra a ver a su madre, y en un simple abrazo en el campo, tanto Denji como Makima derraman lágrimas. Es una escena que de verdad a nivel ritmo, a nivel composición, a nivel tensión construida dramáticamente es perfecta, es increíble. Me hubiese gustado un poquito más de dilatación, pero ya digo, es porque está muy al principio de la película y tampoco podían moverla de sitio porque tocaba ahí, entonces es lo que hay, pero sigue siendo una escena increíble a destacar. Después, evidentemente, quiero hablar de la escena en la que se encuentran por primera vez Denji y Reze en esa cabina telefónica, cómo se juegan con los planos de que no se le vea la cara a Reze del todo, de que se le vea el collar, lo primero, ese collar tan importante que es su detonador para convertirse en el demonio bomba, igual que el de Denji es el tirador del pecho, hasta que le vemos la cara, la sonrisa, y Denji cae prendido en sus pies, para después construir todas estas escenas de ligoteo en la cafetería del bar, donde es realmente una cosa genuina, por más que hubiese un plan detrás por parte de Reze, hasta llegar a la escena que para mí es la escena cumbre y la escena climática completamente de la temática de la película, y la que a mí más me ha emocionado, la que más me ha gustado con diferencia de toda la película, que es la escena de la piscina. Chicos, esa escena es increíble, la banda sonora, los planos contra planos, la rotoscopia, cómo gira la cámara en base a ellos, cómo se van intercalando con esta banda sonora tan preciosa, pero te meten planitos de una araña atrapando a una mariposa en una enredadera, en una red, siendo una metáfora evidentísima de lo que va a acabar pasando. Y también esta cosa temática de cómo cierra la película después con Denji y Reze acabando en el mar, cómo acaba así su pelea, con esta cosa inocente y no tan sexualizada, más allá de que al principio sí que lo es, de que Denji está evidentemente pues un poquito horny por ver a Reze desnuda, pero acaba siendo una cosa inocente, un juego entre dos niños donde no importa que estén desnudos y la sexualidad queda en un segundo plano. Es la inocencia de dos niños que no han tenido infancia y no han podido jugar nunca, y por primera vez están jugando, se están tirando agua y están aprendiendo a nadar, bueno, más bien Denji aprendiendo a nadar, siendo en
enseñado por Reze. Viendo cómo esto también demuestra, es una de las escenas que demuestra que Reze sí que sentía algo por Denji, pues sabemos que al ser el demonio bomba, el agua la debilita. De hecho, Denji lo acaba deduciendo al final del film. Y que sea la propia Reze la que tiene la iniciativa de, con toda la vulnerabilidad que eso le genera, compartir espacio con Denji en el agua, es simplemente maravilloso. Después, evidentemente, hay que hablar de la escena de los fuegos artificiales, cómo cambian los colores, cómo esa escena añadida de la manzana de caramelo y la niña con ese sonido de cuando alguien la pisa transiciona directamente a cuando Reze le arranca la lengua a Denji, cómo los colores se tornan de rojo, cómo los graves retumban, cómo Kensuke Ushio empieza a distorsionar y a desarmonizar la melodía y empieza una escena de combate espectacular que de verdad me pasaría horas y horas y horas hablando de esto, pero voy a destacar los momentos de la grandilocuencia de los movimientos y se ve como todo el espacio, todo el terreno siendo destrozado y siendo víctima de este enfrentamiento, a esos planos mucho más cortos donde se ven los puñetazos claramente para que no nos perdamos nada en cuanto a la acción, esos momentos de pausa, de respiro y de volver, esos planos tan icónicos que tiene el manga como en el que Reze aparece con las dos cabezas formando una cruz, la frase mítica de Denji de diciendo todas las chicas que conozco quieren el corazón del motosierra, pero ¿qué hay del corazón de Denji? El momento referenciando a Sharknado de Denji montando a Bim, dándole vueltas a todo el tornado, y cómo acaba utilizando las cadenas de las motosierras como látigos para lanzar sus armas y atrapar a Reze y terminar así con el conflicto. Simplemente espectacular, de verdad, es que es una pelea increíble. Pero también quiero destacar una escena muy concreta que en el manga me encantó y me ha flipado como la han adaptado, que es el momento de Aki y de Ángel. Este desarrollo de dinámica y de interacción se va construyendo bastante poco a poco, pero bastante rápido a su vez en la película. ¿Y a qué prefiero con esto? A que tampoco tiene el tiempo suficiente para ser desarrollado apropiadamente, pero considero que se hace con creces. Esta vinculación comienza con Aki y el demonio Ángel haciendo equipo, que les ha tocado hacer equipo juntos, y evidentemente no se llevan bien, y Aki, antes que ser un ángel, es un demonio, y es una cosa que dice al final de la película, cuando vemos que es Ángel quien acaba lanzando el arma que mata a Reze, vemos que Makima le dijo que Aki también tenía que estar allí, pero que no le avisó porque no quería que Aki matase a una niña, a una chiquilla, y Ángel dice que al fin y al cabo es un ángel, viendo como este giro redondito de su actitud. Y donde todo esto tiene el clímax es en la escena que quiero comentar, que es en la que Aki y Ángel se tocan. Recordemos que a Aki le queda muy poco tiempo de vida, como vimos en la temporada pasada, y aquellos que tocan directamente la piel, el cuerpo del demonio Ángel, el demonio Ángel inevitablemente les va a absorber la energía vital que les queda. Entonces, en un momento donde está el demonio Tifón causando estragos y Ángel está a punto de salir disparado, Aki le agarra de la camiseta. Ángel le pide que le suelte, que ha aceptado su muerte y que no pasa nada, pero Aki se niega a ver a más compañeros morir ante sus ojos y le acaba agarrando la mano para hacer que esté a salvo, y en unos pocos segundos que le agarra la mano, Ángel le dice que ha perdido 2 meses de vida solo por esa acción. Y Aki y Ángel se abrazan, mientras Aki implora que por favor no quiere ver morir a nadie más. Esta escena me ha parecido de verdad demoledora, destructora, emotiva, perfecta, preciosa, maravillosa. Es una escena súper potente a la que creo que no se le está dando la importancia que tiene por todo el tema que evidentemente Reze y Denji eclipsan. Pero no quería quedarme sin comentar esta escena. Y luego evidentemente hay que hablar de la despedida, de esa última conversación de Denji y de Reze, donde se ve que realmente, por mucho que Reze siga en su papel de jaja, no me importa, era todo una trampa, era todo acting, es evidente que no lo es. Cuando Denji le propone volver a fugarse juntos y Reze le disloca el cuello para que no se pueda mover, llamándole inocente, que no podrían hacer nada, que realmente ya se acabó, el sueño se terminó, pero viendo que Denji le dice que le va a esperar en la cafetería y cómo Reze vuelve a la cafetería para realmente fugarse juntos, es ahí cuando te das cuenta, por si no era ya lo suficientemente claro, que sí que había una relación genuina entre ambos. Y todo esto se ve claramente también, no solo en las frases y en esto que dice Kishibe de que Reze era una niña huérfana secuestrada por la URSS, de ahí que la canción que canta en el colegio esté en ruso, porque ella evidentemente es rusa. Que Reze y Denji tenían mucho más en común de lo que parecía en un principio. Ninguno de los dos fue al colegio, ambos crecieron sin figuras paternas directas, ambos han sido niños que han vivido entre la desgracia y que siguen siendo niños, solo que Denji aún no ha aprendido o no ha tenido herramientas para adaptarse, y Reze ha tenido que volverse una adulta, ha tenido que adaptarse para sobrevivir, y lo que vemos de Reze es como si viésemos a Denji dentro de unos años, puede ser, depende de las experiencias vitales que tenga nuestro pobre chico, pero que Reze más joven ha estado en la etapa en la que Denji está ahora. Ahora Denji se está descubriendo, pues sus necesidades básicas están empezando a estar cubiertas, pero para él es un sueño poder comer 3 veces al día y dormir, algo básico. Y por eso es tan demoledor cuando después de todo ese diálogo del ratón de ciudad, el ratón de campo y todo esto, que también me gustaría tratarlo en un vídeo aparte, ver cómo Makima es la que extermina a los ratones, ver cómo es ella la que siempre está por encima de los ratones, por encima del bien y el mal. Es Makima la que se está
está tomando esto como un juego, y por eso es tan demoledor ver cómo ella acaba con Reze, mientras Reze es capaz de ver que Denji le estaba esperando en la cafetería, pero Denji jamás sabrá lo que pasó con Reze. Y no tengo mucho más que decir al respecto de la película, más que me ha encantado muchísimo, que si podéis verla en el cine lo hagáis, pero ya, de ya, y que seguramente es cuestión de tiempo que MAPPA anuncie la temporada 2 de Chainsaw Man, que viendo la buena recepción que está teniendo la película, es de verdad más pronto que tarde. Y ya aquí yo, por teorizar, creo que la parte 1 de Chainsaw Man es probable que finalice en una temporada más, porque no quedan tantos arcos, y viendo la velocidad que cogieron en la temporada 1, creo que en una temporada, quizás no de 12, pero sí de 16 episodios, 18 episodios, quizás sí quede para adaptar todo lo que queda, que tampoco es tantísimo, deben ser unos 40, 30 y largos capítulos de manga, y yo creo que sí queda tiempo a adaptarlo en una segunda temporada, y que ya en la tercera temporada comencemos adaptando la parte 2 de Chainsaw Man, pero estas ya son mis cábalas, mis teorías y lo que yo pienso que va a suceder. Así que nada, este habría sido mi análisis un poco distinto a los que suelo hacer, pero al no tener el material, pues evidentemente he preferido hablar de esta manera de la película, tocando como otros temas más a nivel industria y no desglosando tanto lo que sucede en la película. Si os gustan también este tipo de análisis, pues también puedo empezar a hacerlos de esta manera. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo y nos vemos con más Chainsaw Man cuando vuelva y cuando sepamos algo. Un saludo y adiós. No puedo parar de notar a lot of little tears falling on my face, a lot of little tears falling on my face, a lot of little tears falling on my face, a lot of little tears falling on my face. Cuando te marchaste, little tears on my face.